Hola chicos, el tema que nos toca hoy son las relaciones, la unidad 2, relaciones trigonométricas, triángulo, rectángulo, teorema del seno, del coseno y demás cuestiones. Vamos a empezar. Las relaciones trigonométricas se definen en principio para un triángulo o rectángulo. De acuerdo a donde tome el ángulo, este va a ser el cateto adyacente, o sea el que forma el ángulo junto con el otro lado que es la hipotenusa. Y el que está enfrente del ángulo, digamos, es el cateto opuesto. Si yo tomo este ángulo, este va a ser adyacente y este va a ser opuesto. Si yo tomara este ángulo, este va a ser adyacente y este pasaría a ser opuesto, ¿sí? El lado más largo, que está opuesto al ángulo rectángulo, al ángulo recto, perdón, es la hipotenusa. Tengo tres relaciones: seno, coseno y tangente y sus inversas, que son cosecante, secante y cotangente, ¿sí? Si yo me ubico en este ángulo, el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este ángulo, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso nos sirve para resolver triángulos teniendo alguno de los datos, ¿sí? Como ustedes ven acá tienen triángulo con los tres lados, ¿sí? Estaba mirando el 4. Entonces, si yo quiero plantear el seno, ¿sí? ¿Qué sería? Cateto opuesto, o sea, 3 sobre la hipotenusa, que es 5. Para este otro triángulo que es más grande, cateto opuesto, que es 30 sobre la hipotenusa, que es 50. O si yo quisiera plantear el coseno para esto, sería 4 sobre 5, cateto adyacente sobre la hipotenusa, o 40 sobre 50. Acá les va mostrando el ejemplo, cómo ir planteando las diferentes razones trigonométricas, relaciones, de acuerdo al ángulo que nos pida, ¿sí? Bien. Dice, si el coseno de un ángulo alfa es 3/4, trace un triángulo rectángulo con ángulo agudo alfa y encuentre las otras 5 relaciones trigonométricas. Coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, que quiere decir que yo voy a tener un triángulo que tenga un cateto de 3, del lado 3, y cuya hipotenusa sea del lado 4, ¿sí? Tendría que calcular este otro valor. Podría usar el teorema de Pitágoras, ¿sí? La parte esta de trigonometría viene muy relacionada con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es para triángulos rectángulos y nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Nos quedaría como incógnita el cateto, como les explica ahí, y al despejar nos da que ese valor es raíz cuadrada de 7. Y después, una vez que tienen todos los datos, yo digo, seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea, raíz cuadrada de 7 sobre 4. Coseno va a ser adyacente sobre hipotenusa, 3 sobre 4. Tangente va a ser opuesto sobre adyacente, o sea, raíz cuadrada de 7 sobre raíz cuadrada sobre 3, perdón. La cosecante es la inversa del seno, o sea que es 4 sobre raíz cuadrada de 7. La secante es la inversa del coseno y la cotangente es la inversa de la tangente. Igual, de todas maneras, nosotros siempre vamos al más se va a utilizar, son las tres relaciones directas, ¿sí? Bien. Acá le dan algunos valores característicos para los ángulos, ¿sí? En grados y cuánto vale en radianes. Eso si habláramos del sistema sexagesimal y el tema de los radianes y demás. Simplemente con esta tablita ustedes se pueden ayudar para resolver algunas cuestiones o cuando algunos datos no nos dan exactos y son números irracionales, como por ejemplo este. Si yo tengo que calcular el coseno de un ángulo de 30 grados, ya sé que es raíz de 3 sobre 2, ¿sí? En vez de escribir el número irracional que nos queda. Para eso por ahí les da la tabla. ¿Qué más de esta parte? Bien, esto es lo que más me importa. Resolver un triángulo rectángulo. Miramos la figura 7, ¿sí? Yo tengo, ustedes tenemos todos, el ángulo de 30 grados y la hipotenusa de 12. Quisiéramos averiguar el lado B y el lado A. A ver si lo piensan un ratito. El lado A, que vendría a ser cateto opuesto, o sea,
con este dato y este dato, yo voy a tener que utilizar la relación seno. El lado B es cateto adyacente del ángulo, o sea que para averiguarlo voy a tener que utilizar la relación coseno. ¿Sí? Lo que hago es reemplazar en la relación los datos e ir despejando lo que nos queda. ¿Sí? Acá ya está despejado, pero dice, como les muestra acá, seno del ángulo de 30 grados sería cateto opuesto, que es el valor de A, sobre la hipotenusa, que es 12. Despejando, ese 12 pasaría a multiplicar al seno y nos queda que A es igual a 12 por el seno de 30 grados. De la tablita anterior, el seno de 30 grados sabemos que es 1/2 y 12 por 1/2 nos da 6. Para eso les da la tablita. Si no, ustedes lo hacen todo con la calculadora. Ahora, como quiero averiguar el valor de B, sabemos que coseno de 30 grados, es B sobre 12. Entonces, despejando, este 12 que está dividiendo pasa adelante a multiplicar y nos queda que el lado B es 12 por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Y ahí reemplazan 30 grados por su valor que estaba en la tablita. Simplificamos un poquito acá y nos queda 6 raíz cuadrada de 3, como para expresarlo mejor y no como un número irracional. Eso es resolver un triángulo, averiguar los lados que nos faltan de acuerdo a los datos que tenemos. Esto es importante para cuando tengan que hacer problemas, ¿sí? De acuerdo a la persona, cuando hablamos de ángulo de elevación es desde la visión hacia arriba. Este va a ser el ángulo considerado. Yo lo tengo como que hay una horizontal y desde donde uno mira hacia arriba, ángulo de elevación. Desde la vista, desde la visión hacia abajo es el ángulo de depresión. ¿Sí? Eso para resolver, porque le dan situaciones problemáticas, no saben si este es el ángulo de elevación, este es el ángulo de depresión o cuál es cuál. ¿Está? Eso lo tienen ahí. Tienen muchos ejemplos en este apunte. Acá tienen un problema que va a aparecer, el ejemplo. Una secoya proyecta una sombra de 532 pies de largo. Encuentre la altura del árbol si el ángulo de elevación del Sol es de 25,7 grados. ¿Sí? El ángulo de elevación del Sol. A ver dónde está la figura. ¿Está? ¿Sí? Bien. Entonces, una secoya de ser este árbol proyecta una sombra de 532 pies. Calcule la altura del árbol si el ángulo de elevación del Sol es de 25,7 grados. Siempre cuando tengo un problema, lo mejor es hacer una figura de análisis, colocarle los datos y a partir de ahí calcular. ¿Sí? Bien, de ahí tienen otros ejemplos. Más arriba decía para triángulos, que yo me salteé, resolver, a ver acá si estaba, el ejercicio 31. Yo a ustedes como le voy armando el apunte, le voy dejando algunos ejercicios, yo se los saqué, así que yo lo copié acá y les voy a explicar cómo se resuelve, ¿sí? Está así el ejercicio 31, vamos a ponerle que esto es X, que esto es Y, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo acá para resolver el triángulo? Puedo irme a averiguar X, que es de este triángulo, el cateto de este ángulo, adyacente. ¿Quién me relaciona cateto opuesto, cateto adyacente? Y el ángulo, la tangente. Entonces digo, tangente de 45 grados es igual a cateto opuesto, que es 16, sobre cateto adyacente, que es X. Despejo, X va a ser igual a 16 sobre la tangente de 45 grados. Fíjense, si yo me voy al cuadrito, tangente de 45 grados vale 1. O sea que X es igual a 16 sobre 1. X es igual a 16. ¿Sí? Bien. Esto, para resolver el valor de Y, se puede hacer aplicando otra razón. Tengo puesto sobre y tengo el ángulo y quisiera averiguar la hipotenusa, podría hacerlo usando el seno. Si no, también se puede hacer por Pitágoras.
Algo que yo le quiero decir, cuando les dan datos, bueno, acá porque es entero, siempre tómense del dato que les da, ¿sí? Traten de relacionar los datos que ya les dan, porque si yo calculo este y me da 15, algo, 14, algo, lo que sea, ya es un decimal que lo estoy aproximando. Trabajen con los datos que les da la situación problemática. Por Pitágoras, yo sé que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa sería nuestra I. Cateto, uno vale 16, que es el que nos dieron, y el otro vale 16 también. O acá ya directamente puedo tachar y pasar esto como raíz. Y vamos a calcular. Nos queda entonces 16 al cuadrado 256, 16 al cuadrado 156, la raíz cuadrada de 512. Y es entonces 16 raíz cuadrada de 2. A mi calculadora ya me lo da así, si no le van a dar un número con coma, 22,6. Ese sería el valor de la DI, que en nuestro caso es la hipotenusa. Siempre tengan presente, yo hago un esquema o si me dan los datos, trato de relacionar los datos que me dan, con el ángulo y con el que quiero averiguar qué función o qué relación trigonométrica me los relaciona, ¿sí? Bien, eso hasta acá.